Hola, soy Juan Scrick, profesor del curso de Introducción a la Física, y hoy vamos a ver el ejemplo número 3 sobre aceleraciones media e instantáneas. El enunciado dice que suponga que la velocidad del vehículo de la figura en el tiempo t está dada por la siguiente ecuación. La velocidad es igual a 60 metros por segundo más 0,50 metros partido por segundo al cubo multiplicado por el tiempo al cuadrado. Las preguntas son calcular el cambio de velocidad en el intervalo entre 1 segundo y 3 segundos, calcular la aceleración media en este intervalo y obtener la aceleración instantánea en t igual a 1 segundo, tomando diferentes intervalos de tiempo. Finalmente, deducir una expresión para la aceleración instantánea en cualquier instante y usarla para obtener la aceleración en 1 segundo y en 3 segundos. Pues muy bien, vamos a comenzar entonces. La ecuación que me presentan para la velocidad es, la velocidad entonces son 60 metros partido por segundo más 0,50 metros partido por segundo al cubo multiplicado por el tiempo al cuadrado. Entonces, la primera pregunta era investigar el cambio de velocidad entre dos tiempos, t igual a 1 segundo y t igual a 3 segundos. Por lo tanto, vamos a suponer aquí un cambio de velocidad, ¿cierto? Entre t1, que lo vamos a definir como 1 segundo, y t2, que es 3 segundos. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar la ecuación anterior, calculando los distintos tiempos considerados. De modo que la velocidad 1, que es para un tiempo 1 de 1 segundo, será igual a 60 metros partido por segundo más 0,50 metros partido por segundo al cubo, por el tiempo considerado, que en este caso será 1 segundo al cuadrado. Esto me da una velocidad de 60,5 metros partido por segundo. Además tenemos la velocidad en el tiempo 2. El tiempo 2 está definido como 3 segundos. Tenemos 60 metros partido por segundo más 0,50 metros segundo al cubo, 3 segundos al cuadrado. Esto da como resultado 64,5 metros partido por segundo. Por lo tanto, teniendo la velocidad a los dos tiempos de interés, podemos calcular el cambio de velocidad. Esto es la variación en la velocidad, es velocidad 2 menos velocidad 1, son 64,5 metros partido por segundo menos 60,5 metros partido por segundo, que me da como resultado que el cambio en la velocidad son 4 metros por segundo. Es decir, delta V, 4 metros partido por segundo, que será nuestra respuesta para la pregunta A. Muy bien. Vamos entonces ahora con la pregunta número B. Me dice, ¿cuál es la aceleración media en este mismo intervalo de tiempo? Pues bien, ve entonces la aceleración media, ¿cierto? Entre T1, que es 1 segundo, y T2, que son 3 segundos. La definición de aceleración media, es aceleración media en la dirección X, va a ser la velocidad 2 menos la velocidad 1, tiempo 2 menos tiempo 1. Las velocidades son las que acabamos de calcular, es decir, 64,5 metros partido por segundo y 60,5 metros partido por segundo. Los tiempos son los definidos en el problema, 3 segundos menos 1 segundo. Por lo tanto, me queda 4 metros partido por segundo dividido por 2, por 2 segundos. Está bien. La aceleración media, entonces, en la dirección X, será 2 metros partido por segundo al cuadrado. Y este resultado, entonces, lo vamos a enmarcar
que es lo que me consultan. En la pregunta C, me piden calcular la aceleración instantánea, no la aceleración media. Aceleración instantánea en t igual a 1 segundo. Por lo tanto, y para eso me dan 3 intervalos de tiempo. Vamos a comenzar primero con delta t igual a 0,1 segundo, donde me piden calcular esto en 1 segundo, y entonces el tiempo 2 será 1,1 segundo, considerando este intervalo de tiempo que nos entrega. Para calcular la aceleración, entonces, lo que voy a hacer es calcular la aceleración media, considerando este pequeño intervalo de tiempo. ¿Okay? Para calcular la aceleración, necesito la velocidad en el tiempo t2. La velocidad en el tiempo t2, que es 1,1 segundo, es igual a 60 metros partido por segundo más 0,50 metros por segundo al cubo por 1,1 segundo al cuadrado. Que esto es igual a 60,605 metros partido por segundo. Esto nos permite entonces calcular la aceleración media entre estos dos tiempos. La aceleración media en el eje X, B2 menos B1 partido por T2 menos T1, va a ser igual a 60,605 metros partido por segundo menos 60,5 metros partido por segundo en los tiempos definidos, que es 1,1 segundo menos 1,0 segundo. Esto es 0,105 metros partido por segundo partido por 0,1 segundo. Continuamos entonces, me queda que la aceleración media en la dirección X para este intervalo de tiempo es 1,05 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Sí? Lo vamos a enmarcar para recordar que esa es la aceleración válida, ¿cierto?, para un delta t de 0,1 segundo. ¿Cuánto es la aceleración si nosotros reducimos aún más el intervalo de tiempo? Bueno, cuando el intervalo de tiempo es 0,01 segundo, entonces T1 será 1 segundo y T2 será 1,01 segundo. ¿Ok? En ese caso, entonces, la aceleración va a ser una aceleración media considerando estos dos tiempos. Por lo tanto, la velocidad en el tiempo t2 de 1,01 segundos será 60 metros partido por segundo más 0,50 metros partido por segundo al cubo por el tiempo considerado, que es 1,01 segundo al cuadrado. Esto es igual a 60,51005 metros partido por segundo. De manera que la aceleración media en la dirección X será V2 menos V1, T2 menos T1, me queda 60,51005 metros partido por segundo, 60,5 metros por segundo, y los tiempos considerados son 1,01 segundo menos 1,0 segundos. Por lo tanto, la aceleración media, en este caso, me queda 0,01005 por segundo y 0,01 segundo. Esto es igual a 1,005 metros partido por segundo al cuadrado.
Entonces notamos nosotros, ¿cierto?, que la aceleración se va aproximando cada vez más a 1 metro partido por segundo al cuadrado. En este caso, el delta de tiempo ha sido 0,01 segundo. Finalmente, podemos considerar el último caso, en que me dicen que cuando delta t es igual a 0,001 segundo, donde t1 es igual a 1 segundo, y T2 es igual a 1,001 segundo. En este caso, la velocidad 2 para el tiempo T2 es igual a 60 metros partido por segundo, 0,50 metros partido por segundo al cubo, y eso al cuadrado. ¿Ok? En este caso, la velocidad en T2 es igual a 60,5010,005 metros partido por segundo. Calculamos entonces la aceleración media, y la aceleración media en la dirección X es V2 menos V1, T2 menos T1, 60,5010,005 metros partido por segundo, 60,5 metros partido por segundo, dividido por los tiempos considerados, que son los establecidos ahí. Y esto es igual a 1,0005 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, efectivamente vemos que a medida que el delta t se aproxima a 0, ¿cierto?, la aceleración entonces media se aproxima a la aceleración instantánea, que en este caso será de 1. Entonces, la aceleración instantánea en t igual a 1 segundo será 1 metro partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Esa es la respuesta utilizando los distintos intervalos de tiempo. Finalmente, me piden calcular una expresión para la aceleración, de forma que yo pueda evaluar en los distintos tiempos T1 y T2, T1 siendo 1 segundo y T2 de 3 segundos. En este caso, es necesario entonces considerar la derivada, ¿ya? Recordemos que la velocidad con respecto al tiempo que me entregan es de 60 metros partido por segundo más 0,50 metros partido por segundo al cubo por t cuadrado. Esto lo podemos escribir como si fuese un Bx, una constante alfa, una constante beta por t cuadrado. Recordemos nosotros que la aceleración es instantánea, es la variación, ¿cierto?, de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, esto es simplemente 2 beta por t. Es decir, será simplemente 1,0 por t, y en este caso, perdón, 1,0 metros partido por segundo al cubo por el tiempo. ¿Okay? De forma que cuando yo evalúe esto en t igual a 1 segundo, me va a quedar simplemente 1 metro partido por segundo al cuadrado. Y cuando yo evalúe esto para t igual a 3 segundos, me queda simplemente
3 metros partido por segundo al cuadrado, que son los valores que me piden. Bueno, eso ha sido el problema de hoy. Nos vemos en un próximo video.